Estática es una parte que va a ser un estudio particular de lo que sería la dinámica, pero en este caso lo que nosotros vamos a buscar de que el cuerpo permanezca en equilibrio. ¿Qué queremos decir con esto? Que vamos a caracterizar lo que es el equilibrio de una partícula, ¿sí? Y después de caracterizar el equilibrio de una partícula, vamos a ver las situaciones en las cuales podemos lograr que esa partícula llegue al equilibrio, forzarla a que quede en equilibrio. Y cuál es la modelización matemática para que esa partícula que está en equilibrio podamos determinar cuáles son las fuerzas que intervienen. Entonces, para esto, en este capítulo de estática lo vamos a subdividir en dos partes. Una de esas partes va a ser esta clase y la otra parte, que va a tener una mayor carga de modelización matemática, va a ser dada en la clase subsiguiente. En este capítulo de estática lo que vamos a ver es lo que se denomina la partícula en reposo, la primera ley de Newton, el concepto de fuerza, la tercera ley de Newton, las condiciones de equilibrio de una partícula, la fuerza equilibrante y el diagrama de cuerpo libre. La mayor parte de este capítulo comprenden conceptos teóricos que van a ser necesarios desarrollar para que nosotros podamos establecer las bases necesarias para la resolución de los ejercicios que vamos a plantear. Vamos a comenzar con lo que se denomina la partícula en reposo. Primero y principal, vamos a decir que la estática es la parte de la física que estudia las fuerzas y su relación con el equilibrio de los cuerpos, ¿sí? Entonces, es una parte de la física y esta parte de la física está desarrollada en base a los conceptos de fuerza, ¿sí? Entonces, vamos a ver que va a ser necesario definir qué es una fuerza. Pero a su vez nosotros ya hemos hecho un primer análisis de la fuerza desde el punto de vista de su caracterización. Quiere decir que caracterizamos a la fuerza como una magnitud de características vectoriales, quiere decir que tiene módulo, dirección, sentido, pero ahora le vamos a dar la característica del punto de vista cualitativo, ¿sí? Entonces, en esta situación vamos a buscar todo aquello relacionado con fuerza que nos permita definir qué es la fuerza y cómo actúa la fuerza desde un punto de vista cualitativo. Vamos a ver en esta otra definición la primera ley de Newton. La primera ley de Newton dice que un objeto permanece en reposo o con movimiento uniforme rectilíneo a menos que sobre él actúe una fuerza externa. Esta primera ley de Newton, denominado principio de inercia, establece que un cuerpo está en reposo, siempre y cuando sobre él no actúen fuerzas que lo saquen de esa situación. Es decir, que en este caso tengamos en cuenta que para esta primera ley de Newton hay algo que es relevante, que sobre el cuerpo no tiene que actuar ningún tipo de fuerza. Obviamente que esto en nuestro sistema cotidiano, ¿sí? No ocurre. ¿Por qué? Porque todos los cuerpos que nosotros observamos en la naturaleza están siendo atraídos por la Tierra como un fenómeno gravitatorio que vamos a definir un poquito más adelante. Para que este cuerpo esté en reposo y que no actúe ninguna fuerza, tiene que estar aislado de cualquier otro tipo de cuerpo que nosotros tengamos alrededor. Tiene que estar a una distancia muy grande de otro cuerpo. Es una abstracción que hace Newton de esta definición y que permitió sentar las bases de lo que es actualmente la dinámica, ¿sí? Para lo que son los cuerpos de un tamaño más allá de la molécula y hasta tamaños como los de los planetas. Nosotros en este caso estamos hablando de que un cuerpo está en reposo o con movimiento rectilíneo uniforme. Si el cuerpo está con movimiento rectilíneo uniforme, estamos hablando de que ese cuerpo no está sometido a una aceleración, ya que Newton en la segunda ley establece que hay una relación directa entre una fuerza aplicada y la aceleración que adquiere el cuerpo cuando se le aplica una fuerza. Entonces, en esta primera ley de Newton, hablamos del reposo y para estar en reposo o el cuerpo tiene que estar quieto o en movimiento rectilíneo uniforme. Un ejemplo de que un cuerpo está en reposo cuando está en movimiento rectilíneo uniforme es cuando uno se mueve a velocidad constante arriba de un vehículo. Por ejemplo, cuando vamos en el colectivo
y vamos a una velocidad uniforme. Si el chofer de colectivo aplica los frenos, lo que está haciendo es aplicar una fuerza sobre el vehículo para poder frenarlo. Eso genera una aceleración contraria al movimiento que tenemos y entonces comenzamos a percibir el cambio de velocidad. Pero mientras nos movemos con velocidad constante, podemos decir que en esa situación no hay una fuerza actuando sobre ese cuerpo, ¿sí? Aislamos el movimiento en el sentido que nosotros queremos definirlo. ¿Qué sería entonces una fuerza? Bueno, una fuerza es una acción que se ejerce de un cuerpo sobre otro o de una partícula sobre otra partícula. Y como consecuencia de esto, esa partícula sobre la cual estamos actuando cambia su estado de movimiento. Quiere decir que esa partícula puede estar en reposo, quieta, y pasa a tener una cierta velocidad. Ese cambio en la velocidad es lo que nosotros denominamos aceleración. Pero desde el punto de vista de lo que a nosotros no nos hace falta, nosotros podemos decir o definir más formalmente una fuerza como que la fuerza es toda acción ejercida por un cuerpo o una partícula sobre otro cuerpo u otra partícula. Y que como consecuencia de lo cual estamos diciendo, esta partícula puede moverse, detenerse, deformarse, ser atraída o mantenerse unida junto a otra partícula. Cuando nosotros caracterizamos de un punto de vista cuantitativo en la fuerza, dijimos que tenía módulo, dirección y sentido, dijimos que era una magnitud vectorial. Y también le dimos unidades, que en el Sistema Internacional de Unidades, la unidad de la fuerza era el Newton. Ahora, ¿qué tipos de fuerzas podemos encontrar? Básicamente las podríamos clasificar a las fuerzas. Sí, básicamente podemos clasificar en dos tipos de fuerzas que podemos encontrar en la naturaleza. La primera es lo que se denominan las fuerzas de contacto y las otras son los que se denominan fuerzas a distancia. Las fuerzas de contacto necesariamente hacen que los cuerpos sobre los cuales van a actuar las fuerzas estén en contacto, como por ejemplo la fuerza de rozamiento, que es cuando nosotros ponemos un objeto sobre una mesa y lo empujamos con la mano. Vamos a ver que cuando dejamos de empujarlo con la mano, el cuerpo se va moviendo hasta que en un momento se detiene. Y eso es porque hay una fricción entre la mesa y el objeto que nosotros pusimos arriba de esa mesa que trata de detener ese cuerpo. Otro ejemplo de fuerza de contacto es cuando simplemente nos sentamos sobre una silla. Nosotros, sobre la silla, ejercemos una fuerza y la silla ejerce sobre nosotros una fuerza igual y de sentido contrario que nos mantiene en un estado de reposo sobre la silla. Esto es muy interesante de observar. ¿Por qué? Porque también cuando nosotros dejamos de tener contacto con la silla, esa fuerza desaparece. Esa fuerza que nosotros estamos hablando que hace la silla sobre el cuerpo es lo que se denomina la fuerza normal. Otra cosa muy similar en lo que podemos determinar es cuando nosotros, por ejemplo, arrugamos una hoja de papel. Ejercemos sobre el papel una fuerza y esa fuerza está destinada a deformar esa hoja de papel. Lo mismo ocurre cuando tenemos el choque de dos vehículos en el cual los vehículos se deforman. Eso lo que ocurre es que la fuerza del vehículo 1 sobre el vehículo 2 y del vehículo 2 sobre el vehículo 1 genera una fuerza tal que la acción de esas fuerzas hacen que estos vehículos terminen deformados, ¿sí? Entonces, en esa situación vemos que hay fuerzas que están destinadas a deformar a los cuerpos, pero necesariamente tienen que ser fuerzas de contacto. El caso más por ahí que uno no lo podría entender mucho más fácil es cuando nosotros tenemos la característica de pegar dos cuerpos con una plasticola, con un adhesivo sintético, con una resina epoxi, con cualquier de ese tipo de cosas. Lo que ahí actúan son las fuerzas de adhesión. Esas fuerzas de adhesión mantienen unidos a los cuerpos que están en contacto. ¿Y cuáles serían las fuerzas que nosotros denominamos a distancia? Las fuerzas que nosotros denominamos a distancia son aquellas fuerzas en las cuales no es necesario que los cuerpos estén en contacto para que estas fuerzas actúen. Ejemplo, si uno observa la Tierra y la Luna, vemos que la Luna gira alrededor de la Tierra debido a la acción gravitatoria de la Tierra sobre la Luna.
Entonces, en esa situación, esa acción gravitatoria está ejercida por un campo gravitatorio que trata de atraer la Luna hacia la Tierra y la Luna atrae también a la Tierra, como también el Sol atrae a nuestro planeta y nosotros terminamos girando alrededor del Sol. Otra fuerza a distancia que nosotros podemos ver es la fuerza del campo magnético. El campo magnético, cuando nosotros, por ejemplo, generamos un campo magnético, lo podemos hacer con un alambre enrollado, un alambre de cobre aislado, enrollado alrededor de un elemento de acero, como por ejemplo un clavo, y en esa situación, si nosotros energizamos esa bobinita que hemos hecho, se genera un campo magnético. Y ese clavito que nosotros tenemos puede atraer otros elementos que sean también de características ferromagnéticas. Entonces, en esa situación, vamos a ver que no hace falta que estén en contacto estos elementos para ser atraídos. El imán, ¿sí? Si nosotros ponemos un imán cerca de otro imán, pero sin necesidad de que esté tocándose, lo puede atraer o lo puede repeler dependiendo de cómo están orientados el norte y el sur de ese imán, hablándolo en un lenguaje un poco más llano. Y el último de lo que a nosotros nos interesa desde el punto de vista de la ingeniería, para lo que es en esta parte que nosotros estamos introduciendo los conceptos, es lo que se denomina en campo eléctrico. Y el campo eléctrico es una acción también a distancia en el cual nosotros vamos a tener un ejemplo clásico, es cuando tomamos una regla de un elemento plástico, lo frotamos sobre un paño o sobre la manga del pullover y vemos que después podemos atraer algunas hojitas de papel que están situadas sobre la mesa. Ese sería el ejemplo de un campo eléctrico. Un campo eléctrico mucho más grande y mucho más interesante de ver se desarrolla cuando tenemos tormentas eléctricas. Cuando las nubes se van cargando debido a la fricción de las partículas que la componen con el aire que va subiendo en la nube, va cargando esas nubes, haciendo el efecto de fricción y va aumentando la carga eléctrica y en un momento dado el aire, que es el aislante que nos mantiene eléctricamente aislado la Tierra respecto a esa nube, se rompe debido a la acción de la diferencia potencial y ahí hay una descarga eléctrica debido al campo eléctrico que se había originado. Esos son ejemplos simples de lo que serían las fuerzas de acción a distancia. Si avanzamos un poquito más en la filmina, vamos a recordar lo que era la definición de lo que es una fuerza desde un punto de vista cuantitativo. Ya definimos desde el punto de vista cualitativo, ahora volvemos un poquito más atrás y retomamos la definición desde el punto de vista cuantitativo. La fuerza es una cantidad vectorial, esto significa que además de su intensidad, debe especificarse la dirección y el sentido en el que actúa. En otros casos también se requiere conocer además el punto de aplicación de esta fuerza, ¿sí? Esto fue lo que nosotros habíamos definido con características vectoriales. Nada más que ahora aplicamos esa definición de vector a un elemento específico que es el vector fuerza. Y cuando lo representamos en el plano, esa fuerza que nosotros vamos a necesitar la vamos a representar como una flecha, que tendrá una longitud que será tal que será representativa de la intensidad de esa fuerza y que como nosotros sabemos, la fuerza se mide en Newton, pero si la queremos representar en un papel, tendremos que hacer un factor de escala que represente X cantidad de Newton equivalentes a X cantidad de unidades de longitud en ese gráfico. Un ejemplo cualquiera, podríamos decir, un Newton equivale a 1 centímetro en el gráfico. De esa manera podemos dibujar ese vector fuerza en un formato, en un gráfico, en un formato bidimensional. Otra cosa, nosotros podemos observar, por ejemplo, que si estamos sentados en una silla, sobre nuestro cuerpo están actuando dos cosas. Primero, la acción que hace la Tierra sobre nosotros, que sería el efecto del peso, la masa de nuestro cuerpo multiplicado por la aceleración de la gravedad. Y ese peso es lo que está actuando y que hace que la Tierra nos atrae a nosotros. Pero cuando estamos sentados sobre una silla, como por ejemplo estábamos hablando, actúa sobre nosotros el peso y también para estar sentados y nos mantenemos en la posición en la que estamos, la silla ejerce sobre nosotros otra fuerza que es lo que se denomina la fuerza normal. En esa situación observamos que sobre nuestro cuerpo están actuando dos fuerzas. Quiere decir que sobre un cuerpo no necesariamente puede actuar una única fuerza. Pueden actuar más de
2 o 3 o 4 o n cantidad de fuerza, ¿sí? Entonces, en esta situación, lo que podemos hacer es decir, bueno, queremos saber cuál es la fuerza que equivale a la acción de todas esas fuerzas que actúan sobre ese cuerpo. Esa fuerza que nosotros estamos definiendo de esa manera es lo que nosotros definimos como la resultante de ese sistema de fuerzas que actúan sobre un cuerpo. Le podemos decir resultante o le podemos decir fuerza neta. La fuerza neta, entonces, la denominamos como fuerza neta a la resultante de las fuerzas que actúan sobre un cuerpo. La resultante se obtiene mediante el procedimiento de lo que es la suma vectorial. Entonces, podemos observar sobre un cuerpo cualquiera, con una forma cualquiera que nosotros podamos poner, que hacemos actuar n fuerzas. Y esas n fuerzas, cuando las sumamos vectorialmente, nos van a dar la fuerza resultante. Yo les puse ahí la forma que comúnmente nosotros ponemos. F1 más F2 más F3, puntos suspensivos hasta Fn. Pero si nosotros observamos, cuando lo hacemos formalmente en lo que es ya el ámbito universitario, todos los simbolitos eso de más, se cambian por una letra griega, que es la letra sigma mayúscula, que nos representa la sumatoria de todas las fuerzas que actúan sobre ese cuerpo. Entonces la resultante va a ser la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de todas las f sub i. Quiere decir que ahí vamos a tomar nuestra nueva forma de nuestro lenguaje matemático para presentar la suma de las n fuerzas que actúan sobre un cuerpo como la sumatoria de esas fuerzas. Solamente cambia la nomenclatura, no cambia lo que formalmente nosotros estamos haciendo. Les pongo un ejemplo ahí abajo en el cual pongo un bloque que está apoyado sobre el piso y sobre ese bloque nosotros vemos que actúa la fuerza normal, el peso, pero a su vez también hice intervenir otra fuerza más que estamos arrastrando ese bloque, que es la fuerza F1, y también supuse como ejemplo gráfico que hay una fuerza de rozamiento que se opone al movimiento de este cuerpo. Entonces ahí observamos que tenemos 4 fuerzas que están actuando sobre ese cuerpo. Quiere decir que si hacemos la suma vectorial de F1 más la normal, más la fuerza de rozamiento, más el peso, podemos obtener la fuerza resultante o la fuerza neta que actúa sobre ese cuerpo. Bueno, ya caracterizamos la fuerza desde un punto de vista que dijimos cualitativo, desde un punto de vista cuantitativo, y ahora como toda magnitud que nosotros vamos a ver en física y en este curso de ingreso, también vamos a hablar de que si nosotros definimos una magnitud, también tenemos que poder medir esa magnitud. ¿Podemos medir la fuerza que nosotros estamos haciendo sobre algo? Sí, podemos medirla. ¿Cómo se mide la fuerza? La fuerza se mide utilizando un elemento que se denomina dinamómetro. Lleva este nombre porque cuando se diseñó este elemento, una de las unidades en que se medía la fuerza eran las dinas. Entonces el elemento tomó el nombre para ese sistema de unidades y se denominó dinamómetro. Pero quedó ese nombre y se hace extensivo a todos los elementos que se utilizan para poder medir fuerzas. ¿Qué es un dinamómetro? Bueno, si nosotros queremos medir la intensidad de una fuerza, vamos a utilizar este instrumento que se denomina dinamómetro, que no es ni más ni menos que una balanza de resortes que aprovecha la propiedad que presentan los resortes de estirarse en forma proporcional a la fuerza que se aplica, ¿sí? Es decir, que existe una proporción lineal entre la fuerza aplicada y la elongación que tiene este resorte. Entonces, en esa situación, vamos a, mediante un elemento que es un resorte, vamos a hacer una medición de las fuerzas que actúan sobre un cuerpo y de esta manera podemos tomar la dimensión de esa magnitud que nosotros estamos hablando. Cada dinamómetro, obviamente, cuando nosotros queremos determinar cómo se comporta, nosotros en el proceso de fabricación deberemos hacer una calibración de ese elemento, obviamente, y esa calibración será utilizando masas patrón, y esas masas patrón, cuando las hacemos actuar en sentido vertical, son atraídas por la acción gravitatoria de la Tierra, y eso nos da que la masa, por la aceleración de gravedad, nos va a dar el peso. Conociendo la masa, conociendo la aceleración de gravedad, podemos sacar la fuerza peso,
y de esa manera sabemos qué fuerza está aplicada sobre ese resorte. Y de esa manera se calibra cada uno de los resortes que nosotros vamos a encontrar, que son destinados a utilizarlos en un dinamómetro. Dijimos que íbamos a caracterizar otra ley más de Newton. La ley que vamos a caracterizar es la tercera ley de Newton, que comúnmente se conoce como el principio de acción-reacción. Si bien lo hemos escuchado muchas veces, creo que sería necesario hacer un recuerdo de este principio de acción-reacción y darle una definición formal y tener en cuenta los cuidados que tenemos que tener para poder determinar esas parejas de acción-reacción que se están formando cuando aplicamos este principio. Vamos a definirlo de manera formal. Dice la tercera ley de Newton: para cada acción que un cuerpo ejerce sobre otro, debe haber una reacción igual y opuesta que el segundo cuerpo aplica sobre el primero. Lo importante de esto es que cuando nosotros hablamos del principio de acción-reacción, en todos los casos debe haber una fuerza de acción actuando sobre uno de los cuerpos y una reacción actuando sobre el otro cuerpo. ¿Sí? Fíjense que esto es algo muy interesante. La acción se da sobre un cuerpo y la reacción se da sobre el otro cuerpo. No puede haber acción y reacción sobre el mismo cuerpo, porque no es lo que dice esta tercera ley de Newton. ¿Sí? Eso lo vamos a hablar con unos ejemplitos que vamos a dar ahora. No interesa cuál de ellas denominemos acción y a cuál reacción. Eso es indistinto. Lo importante es que estas dos fuerzas son iguales en magnitud y dirección. Quiere decir que el módulo de la acción va a ser igual al módulo de la reacción. Y la dirección, que es la recta sobre la cual están actuando esas fuerzas de acción y reacción, va a ser la misma recta. Pero tienen sentidos opuestos. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando hablamos de que tienen sentido opuesto, la acción apunta en una dirección de esa recta de acción y la reacción apunta en sentido contrario sobre la misma recta que estamos hablando. Y obviamente van a actuar en cuerpos diferentes. Si ustedes observan aquel ejemplo que les pongo en esta filmina que estamos hablando de la tercera ley de Newton, vemos un hombre que está empujando una pared. ¿Sí? En esa situación, si ustedes observan, les pongo una fotito en la cual muestra la persona empujando la pared. Y vemos que hay dos fuerzas. A una le podemos decir acción y a la otra reacción. Y para hacerlo más simple, yo subdividí esta foto en dos partes. Y vemos una de ellas que es la fuerza que ejerce la persona sobre la pared. ¿Sí? Entonces vemos que hay un vector fuerza que está sobre la pared actuando. Pero sobre la persona hay una reacción que es la fuerza de la pared sobre esa persona. Entonces observen que en esta tercera ley de Newton, cuando hacemos este ejemplo, vemos que sobre el cuerpo 1, que nosotros definimos como la pared, actúa una fuerza y sobre el cuerpo 2, que es la persona, actúa la que la pared hace sobre esa persona. Las dos son iguales y de sentido contrario. ¿Sí? Actúan sobre la misma recta de acción, pero tienen sentidos opuestos y actúan sobre cuerpos distintos. Quiero recalcar esto de que actúan sobre cuerpos distintos porque es la base fundamental de los análisis que nosotros vamos a hacer posteriormente. Otro ejemplo que les doy es con una fuerza a distancia. La que nosotros hicimos recién era con fuerza de contacto. La persona apoyada sobre la pared. Pero en este caso les muestro un ejemplo de fuerza a distancia que es de la Tierra que atrae a la Luna y de la Luna que atrae a la Tierra. La misma fuerza que hace la Tierra sobre la Luna es la fuerza que hace la Luna sobre la Tierra. Y entonces, en esa situación, nosotros observamos que el vector que nosotros hemos dibujado sobre la Luna es la fuerza de la Tierra sobre la Luna. Y el vector que hemos dibujado en la Tierra es la fuerza de la Luna sobre la Tierra. ¿Sí? Para cada acción que un cuerpo ejerce sobre otro, debe haber una reacción igual y opuesta que el segundo cuerpo aplica sobre el primero. Les dejo como una mínima tarea como para que ustedes tengan en cuenta
si lo han podido conceptualizar. Fijémonos en la fuerza que hace la Tierra sobre nosotros. La fuerza que hace la Tierra sobre nosotros es el peso que nosotros tenemos. Si nos paramos sobre una balanza que pueda medir el peso o sobre un dinamómetro para medir el peso, ese peso que nosotros estamos viendo con el dinamómetro es la acción de la Tierra sobre nosotros y es la masa por la aceleración de la gravedad. Ahora, si la Tierra ejerce una acción sobre nosotros que es igual al peso, ¿cuál es la acción que nosotros ejercemos sobre la Tierra? ¿Cuánto vale? ¿Más, menos o es igual? Bueno, si ustedes lo conceptualizan un poquito, van a ver que tiene que ser igual y de sentido contrario. Quiere decir que nosotros atraemos a la Tierra con la misma fuerza que la Tierra nos atrae a nosotros, ¿sí? Nada más que en ese caso, si nosotros quisiéramos ver si la Tierra se desplaza hacia nosotros, sería muy difícil de ver porque la masa de la Tierra es extremadamente muchas veces más grande que la masa de nuestro cuerpo. Por lo tanto, vamos a ver que la aceleración que nosotros tenemos es la aceleración de 9,8 metros por segundo al cuadrado y la Tierra, si bien podríamos decir que acelera, es una aceleración extremadamente e ínfimamente pequeña y que va a ser casi imposible de cuantificar. Pasemos a las condiciones de equilibrio de una partícula. Bueno, las condiciones de equilibrio que nosotros vamos a ver para este curso de ingreso van a estar relacionados con lo que se denomina la primera condición de equilibrio o condición de equilibrio traslacional, ¿sí? En este caso lo que nosotros queremos hacer es que si tenemos una partícula que se está moviendo, esa partícula deje de moverse, ¿sí? Pero si tenemos una partícula que intenta girar, eso va a quedar fuera de lo que nosotros estamos viendo en este momento, ya que no va a entrar en los conceptos de momento aplicado sobre un cuerpo, sino que eso lo vamos a ver en el transcurso de lo que sería el año lectivo en la facultad. Nosotros nos vamos a concentrar en los casos de que las fuerzas que actúen sobre esa partícula sean de carácter de tratar de que esa partícula se trate de trasladar, pero nosotros vamos a buscar que esa partícula se quede quieta. Dicho esto, podríamos pasar a la definición, ¿sí? Pasemos a lo formal. Cuando la resultante de todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo es igual a 0, se dice que el cuerpo está en equilibrio, ¿sí? Entonces, en esta situación, nosotros cuando tenemos un cuerpo en equilibrio, va a ser necesario que todas las fuerzas que actúen sobre ese cuerpo, entre comillas, terminen anulándose, o que la resultante de las fuerzas que actúen sobre ese equilibrio sea igual a 0. A esta condición se la denomina condición de equilibrio traslacional o primera condición de equilibrio. La otra condición de equilibrio, que es la de los momentos, dijimos que la vamos a ver durante el cursado del año. ¿Qué es lo que ocurre acá? Si nosotros ponemos un cuerpo cualquiera y queremos definirlo en forma gráfica, a esto podríamos ver el primer ejemplo que está a la izquierda, en el cual ponemos que sobre un cuerpo actúan la fuerza F1, la fuerza F2, la fuerza F3 y la fuerza F4. Y si hacemos la resolución por el método del paralelogramo, que vimos cuando hablábamos de los vectores, vamos a observar que para resolverlo se haría de la siguiente manera. Dibujamos el vector F1, por el extremo libre del vector F1 ponemos el vector F2, por el extremo libre del vector F2 trasladamos el vector F3 y por el extremo libre del vector F3 trasladamos el vector F4. Y si nosotros observamos y tuviéramos que unir para encontrar la resultante, se haría por el inicio, que era la cola, entre comillas, del vector F1, lo uniríamos con el final del vector F4, que sería la punta de la flecha de ese vector. Pero en este caso, si ustedes observan, el inicio de F1 y el final de F4 coinciden en un punto. Por lo tanto, la resultante de ese sistema me da 0. Quiere decir que, en este caso, todas las fuerzas que actúan sobre ese cuerpo se compensan entre sí y de esa manera vemos que ese cuerpo estaría en equilibrio con las 4 fuerzas que actúan entre ellas y eso hace que el cuerpo esté quieto.
Les pongo un ejemplo que sería un poco más fácil de ver, sería el caso de un cuerpo que está apoyado sobre una mesa, ¿sí? Un bloque en el cual actúa la fuerza peso, actúa la normal, actúa una F1 y una fuerza de rozamiento. Y ese cuerpo está quieto, ¿sí? Es inminente que comience a moverse. O es como, por ejemplo, cuando nosotros queremos mover un mueble que es pesado en nuestra casa, ¿sí? Observamos que al principio ejercemos una fuerza y no se mueve ese mueble debido a que está actuando la fuerza de rozamiento entre el mueble y el piso, ¿sí? Y no actúa solamente esa fuerza, sino que también actúa el peso del objeto, la normal que hace el piso sobre el objeto, dijimos la fuerza de rozamiento y nuestra fuerza. Quiere decir que en esta situación está todo equilibrado y están actuando 4 fuerzas en total. En este gráfico que yo lo hice un poquito más formal. Les dibujé las fuerzas y también utilicé el método del paralelogramo para observar que en esa situación el cuerpo se mantiene en equilibrio. ¿Cómo lo hice? Dibujé el vector F1, a continuación de F1, por ejemplo, seguí y dibujé el vector P, después dibujé el vector fuerza de rozamiento, a continuación por el extremo libre de P, por el extremo libre de la fuerza de rozamiento dibujé el vector normal. Y si observan, el vector normal, el final y el inicio del vector F1 están coincidiendo. Por lo tanto, las fuerzas resultantes sobre ese objeto o la fuerza neta es igual a 0. Quiere decir que este cuerpo está en equilibrio. Al costadito también les puse en esta misma filmina que la resultante es igual a F1 más F2 más F3 más F sub n y que en este caso la resultante en ambos dibujos que pusimos da igual a 0. Y en una notación formal con el símbolo de sumatoria también forzamos a que esa resultante sea 0 para que el cuerpo esté en equilibrio. Si nosotros tenemos un cuerpo que se está moviendo y no queremos que se mueva, tendríamos que aplicar una fuerza tal que de alguna manera haga que ese cuerpo se frene y se quede quieto. Esa fuerza que hace que el cuerpo se frene y se quede quieto es lo que se denomina una fuerza equilibrante o directamente, como en muchos textos lo van a encontrar, equilibrante o equilibrante del sistema. Un sistema de fuerzas no equilibrado puede equilibrarse mediante una fuerza adicional, igual y de sentido opuesto a la resultante para lograr una fuerza total nula. Se denomina equilibrante a una fuerza igual en magnitud y dirección al resultante que actúa en sentido opuesto a esta. Si lo planteamos desde un punto de vista de una suma de vectores, nosotros diríamos que el vector F1 más el vector F2 más la equilibrante me tiene que dar 0 para que ese sistema esté en equilibrio. Les puse un ejemplo en un sistema cartesiano que hemos puesto ahí, donde pongo el vector F1, el vector F2, hago la resultante de F1 más F2 por el método del paralelogramo y si ustedes observan ese resultante que está en el tercer cuadrante, tendrá por definición un equilibrante que si observan va a estar sobre la misma recta de acción pero apuntando en sentido contrario y con el mismo módulo que obtuvimos de la resultante. Yo para resaltar puse la resultante en color celeste y la equilibrante en color rojo. Si uno pudiera medir sobre el gráfico la resultante y la equilibrante, verían que los dos tienen el mismo largo. Y si tienen el mismo largo y utilizamos el factor de escala que venimos trayéndolo desde la parte que vimos en vectores, y para hacer uso de lo que nosotros estamos charlando acá, podríamos observar que si utilizamos el factor de escala, veríamos que la resultante y la equilibrante son iguales en el dibujo. Bueno, vamos a hacer un ejemplo para esto, para tratar de ver cómo se aplica la resolución mediante el método gráfico y mediante el método analítico. Con el método gráfico ya vimos que lo que tenemos que hacer es hacer el método del paralelogramo, es decir, por el extremo libre de F1 trazar una paralela a F2 y por el extremo libre de F2 trazar una paralela a F1. Y donde se cruzan esas dos paralelas y donde se cruzan los inicios de F1 y F2, en esos dos puntos trazamos una diagonal que será la resultante del sistema.
Medimos esa resultante, prolongamos la recta de acción. En este caso vimos que para este ejemplo que le estoy mostrando, la resultante está en el primer cuadrante. Por lo tanto, la recta de acción donde va a estar la equilibrante va a actuar sobre el tercer cuadrante, como para que entendamos dónde va a quedar dibujado. La longitud tendrá que ser la misma de la resultante y del equilibrante. Y el ángulo, obviamente, si está sobre la misma recta de acción pero apuntando en sentido contrario, va a tener una diferencia de 180 grados. Desde el punto de vista numérico, les planteo el método analítico para resolverlo y les digo lo siguiente. Vamos a poner una fuerza F1 que tiene 40 newton y un ángulo de 30 grados, y una fuerza F2 que tiene 60 newton y un ángulo de 120 grados. ¿Sí? Y vamos a buscar la resultante del sistema y la equilibrante de ese sistema. ¿Cómo vamos a operar? Vamos a hacer por el método de las componentes. Al hacer por el método de las componentes, tenemos que usar lo que ya vimos de trigonometría. En esta situación lo que vamos a hacer es buscar las componentes del vector F1 sobre el eje de las X y sobre el eje de las Y. Quiere decir que F1 en X va a ser igual al vector F1 por el coseno del ángulo, que era 30 grados. Y F1 en Y va a ser F1 por el seno del ángulo, que también es 30 grados, obviamente. Y nos da como resultado que F1 en X va a ser 34,64 newton y F1 en Y va a ser 20 newton. Hacemos lo mismo con F2. Va a ser F2 en el eje de las X, F2 por el coseno del ángulo, que es 120 grados para este F2, y F2 en el eje de las Y va a ser F2 por el seno de 120 grados. Los resultados que a mí me dieron y que después sería bueno que ustedes traten de verificarlos con la calculadora es el siguiente. F2 va a ser en X menos 30 newton, quiere decir que apunta en la dirección negativa del eje de las X, y F2 en el eje de las Y va a ser 51,96 newton. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sumar todas las componentes que están en el eje de las X por un lado y todas las componentes que están en el eje de las Y por otro lado. En esta situación nos quedaría que serían 34,64 newton menos 30 newton y me da 4,64 newton. Y sobre el eje de las Y, la resultante sería 20 newton de la F1 en Y más 51,96 newton de la F2 en el eje de las Y. Eso me da como resultado 71,94 newton, que es lo que tienen ahí en la filmina. La resultante, el módulo de la resultante que obtenemos es aplicando Pitágoras, si ustedes recuerdan, que era la raíz cuadrada de la resultante en X, que es 4,64 newton elevado al cuadrado, más 71,94 elevado al cuadrado, que era la resultante en el eje de las Y. Y aplicamos la raíz cuadrada como dice la ecuación de Pitágoras. En esta situación me da 72,1 newton. Y el ángulo, aplicamos el arco tangente del cociente de 71,94 sobre 4,64 y me da 86,4 grados. En esta situación ya tenemos la resultante del sistema y el ángulo que forma con respecto al eje de las X, positivo. ¿Cuál será el equilibrante? Dijimos que el equilibrante tiene que tener el mismo módulo. Como tiene el mismo módulo, el módulo del equilibrante va a ser 72,1 newton. Y el ángulo tiene que apuntar en sentido contrario al de la resultante. Si tiene que apuntar en sentido contrario al resultante y son colineales, habrá una diferencia entre ellos de 180 grados. Quiere decir que a los 86,4 grados que yo obtuve, le sumo 180 grados y de esta manera obtengo 266,4 grados. Y de esta manera encuentro en forma analítica el valor de la equilibrante. ¿Sí? Fíjense que tiene que dar por el método gráfico y por el método analítico en forma similar. Pasemos a lo que se denomina el diagrama de cuerpo libre. El diagrama de cuerpo libre es un diagrama que nos permite a nosotros trabajar de una manera más gráfica la situación que se nos plantea en un ejercicio para que después podamos hacer
un análisis vectorial y que podamos hacer que ese análisis vectorial pueda ser volcado en las ecuaciones matemáticas en forma adecuada para poder resolver la situación planteada y obtener un resultado previsible. El diagrama de cuerpo libre parte de decir que la correcta aplicación de las leyes del movimiento en la resolución de problemas requiere de una adecuada diagramación del problema que se quiera analizar. Esto es la parte de hacer un dibujo. Y dice que los dos tipos de diagramas que son aplicables sería el diagrama del espacio y el diagrama de cuerpo libre. El diagrama del espacio es un diagrama completo que ilustra la situación física que estamos planteando. En él se muestran los cuerpos que intervienen y todas las fuerzas que actúan. Y el diagrama de cuerpo libre representamos a cada cuerpo por separado mediante diagramas aislados dibujados en cada caso con todas las fuerzas que actúan sobre ese cuerpo que nosotros estamos viendo. Y los cuerpos se pueden indicar, en este caso, con puntos en vez de hacer un esquema con la formita original del cuerpo. Yo por lo general, si bien se puede realizar con un punto, siempre recomiendo que trabajemos con la forma del objeto porque eso nos permite a nosotros acercarnos a una abstracción que no sea tan violenta al principio y que nos permita poder interactuar de una forma más adecuada con el medio que nosotros queremos encontrar la solución. Hasta acá es lo que nosotros vamos a ver en esta primera parte de lo que es estática. En el próximo capítulo de estática vamos a ver todo lo relacionado con la modelización matemática para resolver los ejercicios de estática. Quiero hacerte una aclaración que siempre te la vengo diciendo, que no te quedes con lo que nosotros estamos viendo en nuestros videos, sino que también tomes el material de estudio, que es el apunte que nosotros te vamos a proveer, y también entres al aula virtual donde vas a encontrar contenidos relacionados con la temática que nosotros estamos desarrollando.